Buenas tardes, hoy vamos a hacer un repaso de los asientos contables y las cuentas T. Lo primero que debemos tener en cuenta para la cuenta T es que siempre el lado izquierdo es el debe y el lado derecho es el haber. ¿Cómo se comportan los activos? Los activos aumentan en el lado izquierdo y disminuyen en el lado derecho. Los pasivos disminuyen en el lado izquierdo y aumentan en el lado derecho. El patrimonio disminuye en el lado izquierdo y aumenta en el lado derecho. Los ingresos disminuyen en el lado izquierdo y aumentan en el lado derecho. Y los gastos aumentan en el lado izquierdo y disminuyen en el lado derecho. Esta es la base de la contabilidad. Si manejamos esto, lo que es el debe y el haber, vamos a saber cómo contabilizar y cómo llevar a las cuentas T los diferentes ejemplos. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa compra mercancía para la venta por 65 millones a crédito. A crédito quiere decir que yo compré mercancía para vender, pero no la pagué inmediatamente, sino que la voy a pagar a plazos. Entonces, vamos a hacer nuestro cuadro que es código, cuenta, debe y haber. ¿Cuál fue la transacción? Compré inventario. Entonces, ¿dónde va a entrar? A la cuenta de inventarios. La cuenta de inventarios es una cuenta del activo. Por tanto, los activos aumentan en el debe. O sea, esta cuenta de inventario va a aumentar y la voy a registrar en el debe. Cuentas por pagar a proveedores, porque la voy a quedar debiendo la mercancía. Esta es una cuenta del pasivo. ¿Dónde aumentan los pasivos? En el haber. Por eso lo coloco en el haber. Siempre la suma de lo que hay en el debe ser igual a la suma de lo que hay en el haber. Segunda transacción. Vende mercancía de contado por 21 millones de pesos. Cuando nos dicen de contado es porque va a entrar a la caja, o sea, fue en efectivo. Venta de mercancía, siempre que hagamos referencia a venta de mercancía, estamos hablando de ingresos operacionales, o sea, que tienen que ver con el objeto social de la empresa. Entonces, ¿dónde va a entrar la plata? A la caja, porque es efectivo. Es una cuenta del activo y los activos aumentan en el debe por 21 millones. ¿Y cuál fue la transacción? Ingresos operacionales. Los ingresos operacionales aumentan en el haber. Sumas iguales, debe 21 millones, haber 21 millones. Tercero, paga el arriendo del mes por 1.700.000 en efectivo. ¿Qué estoy pagando? Estoy pagando el arriendo, se llama gasto arriendo. ¿Con qué lo estoy pagando? Con efectivo, o sea, de la caja. Gasto arriendo, los gastos aumentan en el debe y la caja, que es una cuenta del activo, disminuye en el haber. ¿Por qué va a disminuir la caja aquí? Porque voy a sacar esa plata de la caja. Cuarto, le abona a los proveedores 6.200.000 en efectivo. Recuerden que la primera transacción fue una compra que yo le hice a los proveedores de 65 millones que les quedé debiendo. Aquí les voy a abonar, de los 65 millones que les debo, les voy a abonar 6.200.000. Cuenta por pagar a proveedores es una cuenta del pasivo y los pasivos disminuyen en el debe. Entonces coloco el valor en que voy a disminuir el pasivo. ¿Y de dónde va a salir la plata? Va a salir de la caja. La caja es una cuenta del activo y los activos disminuyen en el haber. Sumas iguales, debe 6.200.000, haber 6.200.000. Quinta transacción, consigna en el banco 7.400.000 en efectivo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una transacción de lo que tengo en efectivo en la caja y lo voy a llevar al banco. ¿Dónde va a entrar la plata? Al banco. El banco es una cuenta del activo y los activos aumentan en el debe. Caja es una cuenta del activo, pero va a disminuir porque la plata va a salir de la caja. Entonces los activos disminuyen en el haber. Sumas iguales 7.400 y 7.400. La sexta transacción es compra una moto para la empresa por 5 millones con cheque.
¿Qué estoy adquiriendo? Estoy adquiriendo una moto. La moto es un activo y esa cuenta se llama flota y equipo de transporte. Como el activo va a aumentar, va en el debe. ¿De dónde saqué la plata? Del banco. El banco es una cuenta del activo y va a disminuir, entonces disminuye en el haber. Sumas iguales, el debe me dio 5 millones y el haber me dio 5 millones. Ahora comencemos con las cuentas T. La primera transacción es que yo compré inventario por 65 millones y lo quedé debiendo. Entonces, la cuenta T la voy a asimilar. Miren, si yo hago esto y hago esto, esta es la cuenta T, el debe y el haber. Voy a hacer exactamente lo mismo con la cuenta T. El inventario, habíamos dicho que como era una cuenta del activo y aumentaba, iba en el debe, 65 millones. ¿Y cuál es su contrapartida? Los 65 millones que le quedé debiendo a los proveedores. La segunda transacción es una venta de mercancía de contado por 21 millones. Como es de contado, entró a la caja. Como va a aumentar la caja, aumenta en el debe. ¿Cuál es su contrapartida? El ingreso. Los ingresos aumentan en el haber. La tercera, paga arriendo del mes por 1.700.000 en efectivo. En efectivo es que va a salir de la caja disminuye en el haber. ¿Y qué estoy pagando? El gasto arriendo. El gasto siempre aumentan en el debe. El 4, le abonan a los proveedores 6.200.000 en efectivo. Proveedores es una cuenta del pasivo y los pasivos disminuyen en el debe. Entonces, si aquí aumentaban, aquí disminuyen. ¿Y de dónde saqué la plata? De la caja. La caja se va a disminuir, por tanto va en el haber. El quinto, consigna en el banco 7.400.000 en efectivo. Entonces, yo voy a sacar de la caja 7.400.000, o sea, voy a disminuir la caja en 7.400.000. ¿Y dónde la voy a llevar? La voy a llevar al banco por 7.400. Y el sexto, compro una moto para la empresa por 5 millones con cheque. Esa cuenta se llama flota de equipo de transporte, que es un activo, y los activos aumentan en el debe. ¿Y de dónde saqué la plata? Del banco. Mírenlo acá. Los bancos disminuyen en el haber. Listo. Lo siguiente que es, saco los saldos. Aquí no hay sino una transacción, sumo, no hay sino 65. Aquí en proveedores había en el haber 65 y en el debe 6.200.000. Cojo el mayor, le resto el menor y donde esté el mayor coloco el saldo. Lo mismo en la caja. En el debe hay 21 millones y en el haber hay 1.700.000 más 6.200.000 más 7.400.000 para un total de 15.300.000. 21 millones menos 15.300.000 me da 5.700.000. Ingresos operacionales solamente tiene una transacción, 21 millones. Lo mismo gasto arriendo. Bancos tuvo entradas por 7.400.000 y salidas por 5 millones para un saldo de 2.400.000. Y la flota de equipo de transporte no tuvo sino un movimiento de entrada de 5 millones, por lo tanto el saldo son 5 millones. Con eso vamos a construir ya el balance de prueba.